2011, particular 2012 y los primeros años de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había la consigna de decir, o la creencia, de que los bancos prestaban poco y caro, que había que hacer una reforma, que había que tomar una serie de acciones para que los bancos cumplieran con su labor social. Quizá no se comprendía el momento en el que se encontraba el sistema financiero. Hoy vemos datos que difícilmente podrían ser mejores en la banca mexicana. Tenemos las tasas de interés más bajas de la historia y la mayor penetración bancaria, quizá, de la historia de este país. Para platicar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, mi querido amigo Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, buenas noches. David, muy buenas noches. Un honor estar contigo y con tu auditorio, como siempre. Luis, empecemos con esta parte. ¿Cómo llegamos a hoy? Los datos son buenísimos, pero quizá habría que tomarnos un tiempo para reconstruir la historia, ¿no? Mira, si lo vemos desde una perspectiva histórica de largo plazo, vamos a poner de 1925 a este año, a prácticamente 90 años, pues realmente yo sostengo que estamos viviendo la mejor época en los últimos 90 años de la historia mexicana. Y esto porque no tengo datos hacia atrás y porque no hay datos hacia atrás, es decir, no hay ninguna fuente fidedigna que nos pueda llevar más para atrás. Y los datos son contundentes. Mira, en el México post-revolucionario pasamos de tener una penetración crediticia de menos del 5% del PIB a alrededor del 15%, prácticamente del 25 al 57%. De ahí entramos al desarrollo estabilizador, la época dorada, donde crecimos 2.5 veces el PIB entre el 57 y el 71, 13 años. De ahí tuvimos la caída brutal que se dio en la época del presidente Echeverría y López Portillo, que nos fuimos del 35% del PIB a prácticamente abajo del 10, el 9%. De ahí tuvimos el crecimiento, pues, dinámico, pero al mismo tiempo imprudente, que todos fuimos culpables, y aquí yo me incluyo porque yo ya estaba en la banca de la época del presidente Salinas, donde crecimos prácticamente a 7 veces el PIB. Fue un crecimiento similar al que se dio en España, en Irlanda, en Islandia, en Italia, en Grecia, que cuando tú crees el crédito de una manera exagerada, muy por arriba de lo que crece el PIB, pues realmente tienes una explosión de la burbuja, como nos sucedió en el 95, y a partir del 2000 hemos venido llevando un crecimiento sostenido del equivalente a 3.7 veces el crecimiento del PIB promedio en un periodo de 15 años. Por eso yo sostengo que esta es el mejor periodo de la banca en 90 años por lo menos. Vimos cómo la banca en 1995, finales de los 90, era una banca que estaba total y absolutamente devastada, que nos tocó vivirlo desde la época de la reestructuración. Y hoy tenemos una banca que es de las mejor reguladas y más sólidas del mundo, que está empezando a tener una participación muy importante en la vida de todos los mexicanos. Sin duda, David. Mira, vamos a darte datos de referencia. Hace aproximadamente 8 años atendíamos a 25 millones de clientes. Hoy estamos atendiendo a 55 millones de clientes. Luis, ¿cómo avanzar en este camino? ¿Cómo avanzar en la bancarización, en que la gente utilice de una mejor manera, o como bien dices tú, la banca a su favor? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trascender en esta parte donde, y lo decías bien, mucha gente tuvo un contacto con el sistema financiero porque le pagaron su nómina, y después hemos tenido que, yo siempre lo digo mucho, que somos de generaciones, salvo que hayas nacido en 1993 en adelante, todos hemos vivido crisis que no permitieron que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, conocieran cómo funciona el sistema financiero de una manera adecuada. Mira, yo creo que es una labor de todos. Es una labor por un lado de la banca. Tenemos que diseñar, y lo estamos haciendo, productos mucho más eficientes, baratos, simples, y llegar a segmentos mucho de la parte inferior de la pirámide, como lo estamos haciendo ya, y varios bancos particularmente están trabajando muy intensamente en ese segmento. Tenemos por otro lado también que
todos los bancos, educar mejor a nuestros clientes. Creo que nos falta mucho por hacer en materia de educación financiera, pero no solo los bancos, también las autoridades, en fin, de las cámaras, todos tenemos que participar en esta labor. Y yo creo que hay un gran reto, que es, por supuesto, del gobierno fundamentalmente o primariamente, pero también de nosotros. Ayer lo comentábamos en el comité de asociados de la asociación y lo comentábamos también con el gobernador Carstens y el subsecretario Portela. Tenemos que luchar en contra de la informalidad, porque mientras el 60% de la población siga siendo un trabajador informal, pues difícilmente, ellos viven la cultura del cash, el efectivo, perdón, por usar el término en inglés, y eso es lo peor que puede haber para la economía nacional en su conjunto y para las familias en lo individual. De hecho está probado en el mundo que en la medida que la gente va a la economía formal, se integra al sistema financiero y puede aprovecharlo de mejor manera. Por supuesto, y hoy con los nuevos mecanismos que el gobierno, o más bien que la ley que el Congreso aprobó, porque fue una iniciativa del gobierno, pero el Congreso aprobó los RIFs que llaman el régimen de incorporación fiscal, pues hoy ya un negocio puede llegar a ser sujeto de crédito. Y mira, David, tenemos en México, por un lado, grandes empresas que exportan, que generan muchos empleos, empleos muy competitivos, con alto capital humano, y que viven una realidad, pues, de un país desarrollado, déjame decirlo, y tenemos muchas otras empresas, y perdón por usar una palabra dura, pero que no van a poder salir de su mediocridad. Porque mientras sigan en la informalidad, pues no podrán allegarse de recursos para crecer, no podrán integrarse a cadenas productivas para realmente incorporarse a ese México moderno, que es el que exporta, que es el que compite con cualquier producto con productos de cualquier país o de cualquier característica, y seguirán siendo, perdón que utilice la palabra otra vez, mediocres, no podrán competir. Su ventaja competitiva, desgraciadamente, es la informalidad, y esa ventaja competitiva te impide crecer. No podrás salir del nivel en donde estás. Pues ahí tenemos que trabajar muy fuerte el gobierno, por supuesto, su principal función, una función básica del gobierno, pero todos tenemos que apoyar. Y en ese sentido, la asociación estamos trabajando en un proyecto para tratar de inducir, en la medida de nuestras posibilidades, a los informales, perdón por la expresión, para que se conviertan en formales y crear los estímulos necesarios desde la perspectiva de lo que puede hacer la banca para que opten por la formalidad, porque una vez que eres formal, eres sujeto de crédito, las tasas de interés a las que tienes acceso son mucho más bajas que las que puedes tener como informal en otros mecanismos informales de crédito, lo cual te permite a su vez invertir, crecer, generar empleo, generar valor, y es un círculo virtuoso, y no quedarte en el círculo vicioso, pues el de no poder hacer esto y quedarte en el tamaño en el que estás y con las capacidades que tienes, por una razón fundamental, que se reduce a no pagar los impuestos. Es más rentable pagar tus impuestos, y más con un régimen como el RIF, e incorporarte a la formalidad, que seguir en la informalidad, porque dentro de 10 años los que se hayan incorporado a la formalidad van a ser empresas exitosas, muchas de ellas capitalizadas, con maquinaria y equipo moderno, etcétera, y los que no, pues seguirán siendo changarros, perdón por usar también una expresión que es poco afortunada, pero despectiva. Pero es correcta. Ahora permíteme llevarte a otro lado. Ya dejamos de platicar con el presidente de la Asociación de Bancos de México, ahora platicamos con el presidente del Consejo de Administración de Bancomer. Hoy un día importante, se nombra a Eduardo Osuna como su nuevo director general. ¿Quién es Eduardo Osuna? Mira, Lalo es un viejo, antiguo compañero mío de Bancomer. Lalo se incorporó a Bancomer en mediados de los 90, principios de los 90. Además se incorporó en una actividad muy compleja, que era lo que aquí en el argot bancario llamamos workout, que no es otra cosa que la recuperación de los créditos en la crisis terrible del 95, donde la banca pues no prestaba, sino se dedicaba a tratar de recuperar lo posible de los créditos que se habían otorgado en ese periodo que hablábamos, donde pues prácticamente lo que reinaba en México era la cultura del no pago.
Luego Lalo pues fue el impulsor de Hipotecaria Nacional, que nos llevó a que Bancomer tuviera en un momento determinado una de cada 3 hipotecas que se otorgaban en el país fuera del sistema público, es decir, sin considerar Infonavit, Infoviste. Luego Lalo pasó por las redes de Bancomer, fue el director general comercial, llevaba pues toda la red comercial desde las 2.000 sucursales de Bancomer hasta la banca privada y la banca patrimonial. Y luego, en su última etapa de Bancomer, Lalo llevó la banca de empresas y gobierno, atendiendo pues pues desde medianas y grandes empresas hasta las grandes entidades gubernamentales, y pues una carrera muy exitosa. Y es mexicano, conoce muy bien el país, conoce muy bien el mercado, y es un compañero del comité de dirección de Bancomer, lo cual pues hace que quizá lo que yo más subrayaría en la última designación de Lalo por parte del Consejo es la continuidad. Yo creo que el papel de Vicente, que también es mexicano, Vicente Rodero, se nacionalizó mexicano recientemente, pues seguirá en la persona de Lalo, porque pues era parte de su equipo. Y pues además Vicente, ahora con la función global que toma de ser el jefe de todos los bancos del grupo BBVA, incluyendo España, pues estará muy al pendiente de que se dé continuidad a ese proyecto tan exitoso que ha sido el proyecto Bancomer de los últimos 3 años. Luis, ya nada más para despedirme, lo último que esperemos que haga Vicente Rodero como director de Bancomer es entregarle la copa a los Gallos Blancos del Querétaro. Pues sí, efectivamente eso será el domingo, a medianoche me parece, un poquito antes de la medianoche, y esperemos que así sea, y será un gusto porque ya me estoy volviendo aficionado, ya estoy regresando al fútbol porque mi equipo Necaxa pues nomás no pasa a la primera división. Pero siempre Gallos, recuérdalo, siempre puede ser Gallo. Por eso te digo, ya como mi equipo de mi infancia es el Necaxa y siempre he sido fiel al Necaxa y nomás no llega a la primera, pues ya me voy a los Gallos del Querétaro, porque ya necesito un equipo para emocionarme realmente en un partido de fútbol y más. Luis, siempre es mi honor platicar contigo, te mando un abrazo con mucho cariño. El honor es mío, te mando un fuerte abrazo, amigo mío. Hasta luego. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.